Bienvenidos amigos de Conexión Juvenil TV, mi nombre es Marta Bonilla. Aldair, sí. Y Stuart Guinea. Ahora vamos, Aldair, se titula el tema de hoy? Muy buenas noches hermanos, que el Señor nos pueda bendecir. El tema de esta noche que el pastor Julio Lucero nos impartirá ya por título, Stuart. El título es Tiempos Proféticos de Daniel, y déjenme comentarles ustedes de que no han estado con nosotros las noches pasadas, pero estoy seguro de que han sintonizado estos temas también. El día de ayer el pastor hablaba de cómo, qué es lo que significaba el arcángel Miguel en la Biblia, quién es ese ángel, quién es esa persona que está a cargo, quién juega el papel de Miguel. Y en esta noche sabemos de que el pastor también ya entró al santuario, así es de que nos gustaría mandar nuestras señales directas hasta el santuario para poder disfrutar de este tema, porque al final vamos a tener una presentación y vamos a estar resumiendo y vamos a estar saludando a aquellas personas que nos estén sintonizando a esta hora también, así es de que nuestras señales hasta el santuario. Hemos estado inspirándonos nosotros en lo que es el estudio de Daniel capítulo 12. He decidido, en esta serie tomar dos temas para hablar de los tiempos proféticos que se mencionan en Daniel. Dos temas, que será el de hoy y el de mañana. Y también he decidido tomar el resto de los temas para hablar del tiempo de angustia. Así que en eso vamos a basar los temas que estamos estudiando. Nosotros hemos leído Daniel 12:1, pero yo quiero tener la lectura con ustedes de Daniel capítulo 12, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura. Yo, dice Daniel, yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Estos son seres angélicos, eso lo vamos a ver mañana. Y dijo uno al varón, ese es el tercero, dijo que habían dos a cada lado, y luego un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. La pregunta fue esta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró. Note que él jura. Juró, y jura no por cualquier cosa. Juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo, vuelve a decir Daniel, yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió algo que en el versículo 3 se repite, se dice por primera vez en el capítulo 12. Responde: anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto es lo que se repite del versículo 4. El versículo 10 dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Algo que se menciona en el versículo 3. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok. Les explicaba ayer sobre cuán complicados son los últimos capítulos de Daniel, para comprenderlos, complicados. Y ya nosotros analizamos, y solo con el nombre de Miguel tuvimos para un sermón bastante extenso ayer. Y vamos por partes, porque como les explicaba en el primer tema, cuando les compartí los 5 principios, 5 métodos para poder interpretar los símbolos proféticos, les decía que podemos ver los símbolos,
pero tenemos que juntarlos en un todo, ¿verdad? No aplicarlos por separados. Entonces les decía que esto de la profecía, los símbolos son como un rompecabezas, las piezas de un rompecabezas. Usted empieza a armar el rompecabezas hasta que lo tiene plenamente armado, ya tiene la figura, que es lo que importa, no las piezas, sino el rompecabezas armado. Entonces en Daniel capítulo 12 se mencionan 3 tiempos. Se menciona tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué será eso? Y luego se menciona 1290 días y luego se menciona 1335 días y en Daniel 8:14 se menciona 2300 días. Y uno dice tanto número, eso como que a uno lo confunde. Pero fíjese que no, para nada. Porque cuando usted se sienta a leer, la misma Biblia le guía como lo va a hacer ahora. Así que yo le voy a invitar a tomar en cuenta este tema, lo vamos a dividir en 2. Hoy nos vamos a centrar en lo que dice el versículo 7, la respuesta que da el varón vestido de lino a Daniel. Recuerde, esto es una respuesta el varón vestido de lino al varón que le hace la pregunta. Dice, versículo 5, Daniel dice, yo Daniel miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas. Uno de ellos pregunta primero, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta uno de los seres angélicos que estaba ahí. Y el varón vestido de lino responde, dice que estaba sobre las aguas, el cual en forma de juramento alza su mano derecha y su mano izquierda al cielo. ¿Y qué dice? Y juró, porque por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Muy bien. La respuesta es, el fin será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, dice que esto se cumplirá. ¿Qué se va a cumplir? El fin de las maravillas. ¿Estamos comprendiendo? Y voy a volverlo a repetir. Daniel está presenciando una visión. Tratemos de imaginar, ¿de acuerdo? Usemos nuestra imaginación. Recuerde que esta visión él la está teniendo en un lugar natural, hay un río, así dice, versículo 5. Miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro estaba al otro lado. Esto es una visión y estos son ángeles, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego dijo uno de ellos, dice, de esos santos que estaban ahí, Daniel solo estaba viendo, por eso dice, yo Daniel miré. Entonces le preguntó a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Este es un tercer participante. Y cuando el ser angélico le pregunta porque el varón que está sobre las aguas tiene las respuestas. Es decir, como que este varón vestido de lino sabe lo que está ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será el fin o cuándo se van a terminar estas maravillas? Y la respuesta fue, con un juramento, él responde, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, voy a aclarar más, dice. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas maravillas se terminarán. ¿Ahora sí lo comprendimos? Muy bien. Ahorita vamos a ir por pasos, ¿de acuerdo? Vamos a ir por pasos, como lo hemos hecho aquí últimamente, los últimos 2 sermones, lo hemos hecho por pasos para que conforme a la Biblia lo vayamos entendiendo. Nosotros hemos aplicado estos tiempos y la mitad de un tiempo a un suceso que sucedió hace muchos años. Pero en nuestra época, y yo lo voy a decir, mañana yo voy a hablar de eso, hay algunas situaciones que se están dando demasiado, podríamos decir, voy a utilizar ese término, demasiado groseras para interpretar las escrituras. ¿Se acuerdan que les hablé de 3 escuelas de interpretación profética? Les dije preterismo, futurismo e historicismo. Y les pregunté cuál método utilizamos nosotros, el historicista. Así es.
Y ese es el que estamos utilizando, el que usa la iglesia. Pero hay predicadores, y no solamente, vamos a decirlo así, no solamente por allá en otra denominación, sino también están dentro del pueblo, que dicen que estos tiempos son proféticos. Agarran el método futurista o el futurismo y lo interpretan para el futuro. Dicen, no, es que esos tiempos y la mitad de un tiempo, esos 1290 días, esos 1335 días, eso es para el futuro, todavía no se ha cumplido, dice. Porque todo lo que menciona acá, dice, no, eso va a marcar el inicio del tiempo de angustia, porque Miguel acá dice que se levanta en un tiempo de angustia. Entonces quiere decir que esto se cumple después de ese tiempo de angustia. Pero saben que hay algo curioso, que eso lo aplicamos por allá. Cuando empieza el tiempo de angustia, comienzan los 1290 días, los 1335 días, los 1200, los tiempos y la mitad de un tiempo que son 1260 días, 1260, 1290, 1335, parten de la misma fecha, dice, y van hacia allá. Como que le quieren poner fecha a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Siempre tratando de hacer esto. Y yo lo digo así, hermanos, porque yo no encuentro versículos en la Biblia que me digan cuándo Jesús viene. Lo único que Jesús me dice en la Biblia es, prepárate. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son esos tres tiempos y medio? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué son? ¿Y por qué tienen tanta relevancia en la Biblia? Para empezar, veamos algo curioso. Mañana yo voy a hablar un poquito de la estructura de Daniel, pero hoy solo voy a mencionar cómo es que llegamos al capítulo 12. Recuerden que en el capítulo 10 comienza un mensaje. Les decía yo, o dice la Biblia en el capítulo 10, que Daniel tiene una visión, y lo menciona en el versículo 4, cuando estaba a la orilla del río Hiddekel, dice. Él estaba en ese río y tuvo una visión, y en esa visión se le apareció un varón vestido de lino y le empezó a explicar. Ahí mismo lo dice en el versículo 5, 10:5, alcé mis ojos y miré, y vi a un varón vestido de lino ceñido su cintura con oro de Ufaz. En el versículo 7 dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo. Y luego dice en el versículo 11, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque Daniel se había como desmayado. Entonces comienza a hablar. Capítulo 11 sigue hablando. ¿Y cuándo se acaban las palabras de este personaje? Hasta el versículo 3. Sí, Daniel 12, versículo 3. Es la conclusión de un mensaje que comienza en el capítulo 10. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Para mayor detalle en su casa lea los 3 capítulos y se va a dar cuenta. Ahorita no lo podemos hacer por el tiempo, pero ya les dejé tarea. Luego usted encuentra Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 como que está dividido en 2 partes. Del versículo 1 al 3 viene hablando del tiempo de angustia. Luego la resurrección, dice el versículo 2. Y luego el 3 dice los entendidos que van a resplandecer. Dice, como el resplandor del firmamento, son los que hacen la obra misionera, enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Ese es otro versículo que en otro momento lo meditaremos. Luego en el versículo 4 se da una orden. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de sello libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo he dicho anteriormente, y creo que no acá, sino pues creo que fue en la iglesia de Bel-Air, cuando compartía Apocalipsis 10, y les decía, no, esto comienza después de 1798. Pero ahora lo vamos a comprobar. Luego ya no hay más palabras, es decir, ya no hay más mensaje para Daniel. Eso quiero que ustedes vean. Es decir, Daniel capítulo 10, a Daniel se le está hablando, se le está explicando. Capítulo 11 se le sigue hablando a Daniel. Capítulo 12, versículo del 1 al 3 se le continúa hablando a Daniel. Y en el versículo 4 se le dice a Daniel una orden. Claro, él no lo iba a sellar, iba a ser el Señor, pero se dirigen a Daniel. Luego, el versículo 5 al
12, Daniel está presenciando la visión. En una conversación, un santo, un ángel hace una pregunta, el varón vestido de lino que está sobre las aguas responde, y Daniel también tiene esa duda porque no entiende, hace la pregunta, entonces otra vez se dirigen a él. Pero hay una división, ¿de acuerdo? Entonces, algunos lo interpretan así. Dicen, bueno, como es el tiempo de angustia y como la palabra va en orden, entonces dice, los 3 tiempos y medio vienen en el tiempo de angustia, pero no es así. Daniel capítulo 12 y versículo 7 menciona un tiempo que el Señor ya lo había mencionado. El Señor solo está diciendo, lo estoy mencionando nada más, estoy recordando lo que ya mencioné. ¿Dónde? Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, y vamos a buscar en la Biblia ahorita, prepare su Biblia, porque vamos a buscar en la Biblia todos los textos donde se menciona esto. Muy bien, empecemos con Daniel 7, 25. ¿Estamos listos? Muy bien, dice así. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, dice acá. Hasta tiempos y medio tiempo. Aquí lo menciona el Señor. Aquí donde se menciona por primera vez. Esto nos dice que los que interpretan que eso va a ser en un futuro, porque eso no tiene, es decir, ahorita se van a dar cuenta por qué el Señor lo repite. Porque Daniel 12:7 solo lo está repitiendo. Recuerde que es una pregunta. El Señor no está diciendo, Daniel se levantará, Miguel se levantará, será tiempo de angustia y luego tiempos y la mitad de un tiempo. No, el mensaje se está dando. Pero luego viene una pregunta, Señor, ¿hasta cuándo durarán esas maravillas? ¿Se acuerdan de Daniel 7:25? Hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí lo menciona. Vamos a leerlo de nuevo, Daniel 7:25. Muy bien. Vamos a comenzar con estos 3 tiempos y medio, porque ese es el primer tiempo profético que se menciona en Daniel 12. Son 3. ¿Recuerden? Tiempos y la mitad de un tiempo. Luego dice 1290 días. Luego dice 1335 días. Muy bien, sigamos. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará. No, vayan tomando en cuenta algunas palabras claves, porque ahorita solo voy a dar lectura a los versículos, pero luego lo vamos a analizar uno por uno y nos tiene que dar tiempo. Muy bien. Hablará palabras contra el Altísimo, dice una palabra clave, a los santos del Altísimo quebrantará, y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados serán en sus manos hasta tiempo, en singular, tiempos en plural, y medio tiempo. Vayamos a Daniel capítulo 12 y versículo 7. Y ahora vamos a leer lo que dice acá, Daniel 12, 7. Allá encontramos palabras claves. Lo que está relacionado con tiempos y la mitad de un tiempo, es que hay alguien que habla palabras contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la ley. Veamos aquí en Daniel 12, 7. Oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Daniel 12, 7. Dice, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí están las palabras claves, cuando se acabe, dice, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Esto de se acabe la dispersión me suena a algo negativo, ¿de acuerdo? Esto no es algo bueno para el pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Recuerden que ahorita solo estamos leyendo, lo vamos a comprender los versículos. Vamos a Apocalipsis ahora, porque en Apocalipsis se menciona también. Apocalipsis capítulo 11, acompáñenme por favor. Y vamos a leer el versículo 2.
Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Dice así. Vamos a darle lectura. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Estos gentiles, esto estamos hablando del gentil espiritual. Recuerde que hay israelita espiritual, según dice Pablo, y hay gentil espiritual. No estamos hablando de literal. El israelita espiritual es desobediente al Señor. El gentil, espiritual, es el desobediente. Estos no son buenos. Han sido entregados a los gentiles. Y aquí lo dice, ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Dice, pues, pero ¿qué tiene que ver eso? Tranquilo, estamos leyendo, vamos por pasos. Versículo 3. Y ordenaré a mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Palabras claves en el versículo 2, los gentiles pisotean la ciudad santa. ¿De acuerdo? Versículo 3, palabra clave también, que los testigos profetizan con ropas ásperas. Esas ropas ásperas son ropas de luto, lo vamos a ver más adelante. Noten ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis y en el versículo 6, dice, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. ¿Por cuánto? Por 1260 días. 1260 días. Palabra clave, la mujer huyó. ¿Está huyendo de quién? Del dragón que se menciona en el versículo 3. Noten ahora ahí mismo en el versículo 13 y 14. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, viene con ira, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente, el mismo dragón o la serpiente antigua que es Satanás, versículo 9, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Noten Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13, 5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Este habla arrogancias y blasfemias. Versículo 7 dice, versículo 6, abrió su boca. Ya saben qué blasfemias son, contra quién. Dice las blasfemias, dice, abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ok, ahí eso no se menciona eso. Dice, pero pastor, allá en Daniel dice tiempos y la mitad de un tiempo, y lo único que leímos de esa misma expresión fue Apocalipsis 12, versículo 14, donde dice tiempos y la mitad de un tiempo. Usted acaba de leer en Apocalipsis 11, 2, 42 meses, 11, 3, 1260 días, 12, 6, 1260 días y 13, 5, 42 meses. ¿Eso qué tiene que ver? Muy bien, como vamos por partes, vamos a hacer un pequeño resumen. Palabras clave. Daniel 7:25. Noten, quiero que noten esto. La misma expresión no se menciona. Tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, pero esas tres, vamos a decirlo así, cifras, aunque, bueno, tiempo podemos tomarlo como una cifra, como que en esas tres cifras siempre se menciona algo negativo que está sucediendo. Por ejemplo, Daniel 7:25 dice que durante tiempos y la mitad de un tiempo hay un poder ahí que hablar contra el Altísimo, a los santos del Altísimo iba a quebrantar, iba a cambiar los tiempos y la ley. 12:7, la dispersión del pueblo santo se iba a acabar, estaban dispersos, es decir, algo negativo para el pueblo.
Apocalipsis 11:2, los gentiles pisotean la ciudad santa, están pisoteando algo. La ciudad santa es un símbolo, ¿de acuerdo? A los santos del Altísimo, a los santos, ciudad santa, estamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? A los santos, Daniel 7:25, quebrantará. Apocalipsis 11:3 dice, 11:2, perdón, pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Apocalipsis 11:3, los testigos iban a predicar, dice, o a testificar con ropas ásperas, es decir, ropas de luto, no está en un momento difícil. Apocalipsis 12:6 dice que huyó al desierto, lo están persiguiendo, ya está haciéndolo más claro, ¿verdad? Apocalipsis 12:13 y 14 dice que el dragón ya persigue a la mujer y hace algo. Dice que el versículo 15, arroja de su boca tras la mujer agua como un río para arrastrarla. Y ya pues lo leímos en Apocalipsis 13:5, la boca que habla arrogancias contra el Señor y hace guerra a los santos del Altísimo. ¿Notaron que todos los versículos hablan de lo mismo? ¿Sí? Muy bien, esto requiere atención. Si no le ponemos la debida atención, nos vamos a quedar con duda. Pero usted le pone la atención y va tomando los detalles, lo va a ir comprendiendo. Muy bien, ¿qué significa entonces eso? Ahorita lo que hice yo es leer todos los versículos. Ahí están todos los versículos donde se menciona esa cantidad. Muy bien, pero usted dice, bueno, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 12:13. 42 meses, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 13:5. 1260 días, Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. Usted dice, muy bien, ¿qué tiene que ver eso? Lo vamos a comprender ahora. Tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiero leerles algunas versiones. Esto se vale, les dije yo. Es bueno que usted tenga diferentes versiones en casa, no solo una. Vea las diferentes versiones. Hay versiones que se apegan más al lenguaje original. Hay versiones muy modernas. Mejor si usted tiene lo necesario. Para que usted pueda comprender el texto original, puede ir a las más antiguas. Si usted quiere tratar de comprenderlo en su idioma, en el idioma moderno, entonces vaya a las más claras, como la traducción en lenguaje actual. Muy bien, miren cómo lo traducen estas versiones. En esto le estoy hablando de los 3 tiempos que se mencionan en Daniel 12. Miren cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. 3 tiempos y medio. La versión, la Biblia al día, 3 años y medio. La Nueva Biblia Latina dice que serán por 3 años y medio, y entre paréntesis coloca un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La Nueva Versión Internacional, faltan 3 años y medio. La palabra de Dios para todos serán 3 años y medio. ¿Comprendimos eso? ¿Y de dónde se sacan 3 años y medio? Bueno, vamos a ver. Tiempo, como vamos por partes, ¿verdad? No nos adelantemos. Tiempo, dicen que son 3 años y medio, lo leímos en algunas versiones. Tiempo, 1 año. Tiempos, en singular, 2 años, ya son 3. Y la mitad de un tiempo, ¿cuánto sería? Medio año. Entonces, por esa razón, dice la Nueva Versión Internacional, faltan 3 años y medio. Muy bien, 3 años y medio son esos. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio, 3 años y medio. ¿Comprendimos eso? Muy bien. Entonces, 3 tiempos y medio. En 3 años y medio, o digámoslo así, 3 años, 6 meses, ¿cuántos meses hay, hermanos? 42 meses, claro. Usted puede sumar 12, un año, más 12, otro año, más 12, 3 años, más 6 meses. ¿Cuántos? 40. Por eso Apocalipsis dice 42 meses, ¿verdad? ¿Comprendimos eso? Muy bien. Luego dice, ¿y 1260 días de dónde? Muy bien. ¿Cuántos días hay en 42 meses, hermanos? 1260 días.
Y dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces agarre 42 meses por 30. El método historicista dice que el mes profético se cuenta de 30 días. No se cuenta según nuestro calendario, sino usted va a saber que febrero tiene 28, otros tienen 30 y otros 31. No, según el método historicista, el mes profético es de 30 días. Se nos quedó eso, ¿verdad? Muy bien. Así es como es que la Biblia está hablando de lo mismo. Está hablando del mismo evento. Tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, es lo mismo, hermano. ¿Comprendimos eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo es que nosotros tomamos eso de que pues, son días literales o son simbólicos? Porque pues, hay quienes lo traen. Esa es otra interpretación. Y quiero comentarles esto antes de proseguir. En una ocasión me invitaron, un pastor de un distrito cercano en el campo donde yo trabajo, y me dice, fíjese que vamos a dar un estudio sobre los 2300 días a un grupo de personas que ellos quieren estudiar. Le digo, ¿está bien? Entonces fuimos allá y el grupo estaba listo con su Biblia. Era un grupito que tenía una fama de llegar a las iglesias y convencerlas. Antes de llegar a ese lugar, ya lo habían hecho con una iglesia adventista y la sacaron de la iglesia. Entonces, llevo yo y le digo, vamos a estudiar Biblia, varios versículos, y no están, no, es que eso es literal, no, vea, sí, no, es que eso es literal, no, la Biblia dice eso, literal, y ahí se quedaron. Si ustedes lo interpretan literal, jamás le van a sumar bien las cuentas. Pero si ustedes utilizan el principio, que voy a leer 3 citas ahorita para que vean de dónde tomamos ese principio, no va a decir, no, es que eso se lo inventó la iglesia adventista. Escuche bien, y como, bueno, estos sermones también están llegando a través de las redes a otros lugares, yo quiero decirles, yo no estoy defendiendo ningún principio de la iglesia adventista ahorita. Estoy defendiendo lo que la Biblia dice y que la iglesia predica. ¿Así es? Muy bien. Entonces, para los que nos escuchan, este principio no se lo inventó la iglesia adventista, es bíblico. Vayamos a Levítico para empezar. Levítico 25, y vamos a leer el versículo del 1 al 7. Levítico 25, versículo del 1 al 7. Yo siempre voy a decir esto, hermanos. Si usted me invita a dar un sermón, tiene que saber que usted va a leer mucho la Biblia conmigo. Cuando yo pienso que alguien va a estar cansado de que, bueno, tanta cita, pastor, lo siento mucho, pero es que yo predico la palabra, no mi palabra, ¿verdad? Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Dijo el apóstol Pablo, te encargo o te encarezco, dice, que prediques la palabra. Muy bien, vamos a leer. Levítico 25 del 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Sigamos leyendo. No segarás lo que de por sí nazca en tu tierra segada, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Aún en descanso, la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. ¿Dónde leímos eso antes? En Éxodo 20, ¿verdad? Sigamos leyendo, versículo 7. También a tu animal y a la bestia que hay en tu tierra servirán de alimento todos sus frutos. Se está hablando del año sabático, o comprendido como el año del jubileo.
6 años trabajarás y el 7º año reposarás. Eso es bastante interesante. Esto quiere decir que esos 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, viene a convertirse en años. Día por año. ¿Comprendimos? Noten números para que nos queden 2 citas más para que nos quede bien clarito. Números 14. Y vamos a leer el versículo 34. Números 14, 34. Dice así. Vemos otra vez el principio. No crea que el Señor le va a decir, mira, hijo o hija, así va a ser el principio. No, usted tiene que entenderlo. Dice el Señor, los entendidos resplandecerán. 14, 34 de Números, dice así. Vamos a leer, Números. Conforme al número de los días, ¿conforme al número de qué? De los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años. Y aquí lo dice claramente, 1 año por cada día. Noten Ezequiel y en el capítulo 4 y el versículo 6. Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Vamos a leer. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 4. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado de los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. El método es día por año. Muy bien. 42 meses, bueno, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 tiempos y medio, son 3 años y medio. Es lo mismo que 42 meses y lo mismo que 1260 días. Entonces son 1260 años. Así es, hermanos. Así es. ¿Lo dice la Biblia? ¿O me lo estoy inventando yo? Lo dice la Biblia. Muy bien. Ok, ahora vamos a analizar esos versículos en el tiempo que nos queda. Porque hay que analizarlos. Porque el Señor, le hicieron una pregunta al Señor. ¿Cuándo será el fin de las maravillas? ¿De qué maravillas se está hablando? ¿Y por qué el Señor lo recuerda cuando se está hablando del tiempo de angustia? Quiere decir que eso que se está hablando ahí, como que esto fue en el pasado, pero como que el tiempo de angustia va a tener algo similar a lo que pasó en esa época, en los 1260 años. ¿Comprendimos eso? ¿Sí? Daniel, eso es lo que los que predican y utilizan el futurismo no lo ven. El Señor está recordando algo. Está respondiendo una pregunta. El Señor no está diciendo el tiempo de angustia viene en tiempos y la mitad de un tiempo. No, el tiempo de angustia se menciona y se acabó el mensaje y luego le hacen una pregunta, como cuando un profesor hace una clase y explica muy bien la clase y al final le preguntan, profe, yo no comprendí algo. Muy bien, dígame su pregunta y se lo vuelvo a repetir. Así está sucediendo en Daniel. Ya venía explicando. Él mencionó tiempo de angustia, terminó el mensaje, Daniel, cierra el libro, cierra las palabras, sella el libro, hasta el tiempo del fin esto se va a comprender. Y un santo dice, ¿cuándo será el fin de las maravillas? Como que no me quedó claro. Muy bien, hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Esa clase yo la di en Daniel 7:25, le está diciendo. Está recordando. Muy bien, vamos a Daniel 7:25 y comencemos por ahí. Y yo quiero que vayan conmigo con mucha atención, hermanos, con mucha atención para que no nos perdamos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo espero que sí. Y espero que no se me haya quedado porque repetirlo me llevaría el tiempo y ya no terminaría el sermón. Muy bien.
¿En qué momento de la historia ubicamos los 1260 años? Esa es la pregunta de ahora. Ya que primero, ¿por qué se menciona Daniel 12? Bueno, se menciona porque el Señor solo lo está recordando y como que Daniel está dando un mensaje como que indirecto para que entendamos que el tiempo de angustia cual nunca ha habido, como que va a tener un sabor, voy a decirlo así, un sabor picante y amargo como lo que sucedió en los 1260 años. Así es. Y ahora vamos a ver qué sucedió en esa época y cómo la Biblia ubica los 1260 días en la historia. Recuerden que la profecía más larga de la Biblia se menciona en Daniel 8:14, los 2300 días. Ya dijimos que son años, 2300 años. 457 antes de Cristo y finalizan en 1844 después de Cristo. No digo mayor detalle porque no es el tema. Pero entre esas fechas, 2300, inicio y fin, se mencionan algunos puntos que Gabriel explica a Daniel. Por ejemplo, dice 408, ya se está terminando la reconstrucción de Jerusalén. 27 después de Cristo, el Mesías va a ser ungido. El Mesías va a ser ungido, es decir, el bautismo de Jesús. 31 después de Cristo, a la mitad de la semana se le va a quitar la vida al Mesías. 34 después de Cristo, hasta ahí llegó la gracia. Se acabaron las 70 semanas, 490 años, se acabó. Después del 34 Jesús no aparece ahí, pero Jesús le mencionó indirectamente la destrucción de Jerusalén que sucede en el año 70. Así es. No aparece ahí en la profecía, pero Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿a qué lamento? Y eso iba a suceder, año 70, cuando Jerusalén es destruida. Muy bien. Después de esa fecha, después de ese tiempo, y antes de 1844 sucede los 2260 años. ¿Y por qué lo ubicamos ahí? ¿Y por qué no le hacemos caso a los que lo ubican en el futuro? Allá en el tiempo de angustia que vendrá, que no se ha cumplido, dicen. Muy bien. Vamos a ir a Daniel 7:25 y vamos a buscar algunas palabras claves. Primero, dice que contra el Altísimo, ¿qué hace? Habla palabras. Hay un enemigo que habla contra el Altísimo, además de hablar contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo, y además de eso se atreve a cambiar los tiempos y la ley. Dos cosas, tiempos y la ley. Muy bien. ¿Quién hace eso? Leamos en el versículo 8, de ahí mismo, capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos para descubrir quién está detrás de todo esto. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro ¿qué? Cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Note la descripción, note la descripción. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿con qué? Con gran arrogancia, con gran insolencia, palabra que es prima o familiar de blasfemia. Noten el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias, dice, que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, dice, y para el quemarlo en el fuego. Noten el versículo 20 y 21, de ahí mismo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba otra vez. Tercera vez lo dice. ¿Lo notaron? Tercera vez lo dice. Con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué santos? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. ¿Comprendimos? Y ahora dice el versículo 25.
hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién está detrás de todo eso? El cuerno pequeño. Y quebranta a los santos del Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos pues no se someten a lo que el cuerno está enseñando. Muy bien. Cambia los tiempos. Tiempos. Vea qué interesante. Dice que cambia los tiempos. Díganme qué es un día. ¿Un día qué es? ¿Qué es lo que es un día? O sea, ¿qué es lo que vemos en un día? Tiempo. Es tiempo. Vean sus relojes y ¿qué van a ver en el reloj? Desde que se levantan, la alarma, ¿qué marca? Tiempo. ¿Qué es lo que le marcan en el trabajo? Horas. ¿Qué son las horas? Tiempo. Muy bien. ¿El sábado qué es? Tiempo. Y pensará en cambiar los tiempos. Y la ley. Y dice que se le va a permitir, que se le va a dar un chance, un tiempo prolongado para que demuestre su naturaleza por tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a resumir eso. Muy bien. Daniel 7:25 dice que habla palabras contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién? Daniel 7:8 dice, cuerno pequeño, que tiene ojos de hombre y boca que habla con gran insolencia, o sea, blasfemias. Daniel 7:11, grandes insolencias que habla el cuerno. Muy bien, Daniel 7:20 al 21, boca que hablaba grande insolencia, agrega, dice, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Luego preguntamos qué santos. Daniel 7:22, los santos del Altísimo. Por esa razón dice, hablará palabras contra el Altísimo, boca que habla con gran insolencia o blasfemias, es decir, con gran arrogancia. A los santos del Altísimo dice, quebrantará. Muy bien, leamos en Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Algunos versículos más. Daniel 8, versículo 9 al 12. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estas estrellas en Apocalipsis representan siervos de Dios. Aún se engrandeció frente, mire qué interesante, pisoteó a las estrellas, dice, y todavía se le puso enfrente al príncipe de los ejércitos. Por él, ¿por quién? Por el cuerno, fue quitado el continuo. En sus Biblias dice sacrificio continuo. Esa palabra sacrificio originalmente pues en algunos manuscritos no aparece, sino solo continuo. Ahí se entiende que es un sacrificio continuo, o también traducido diario. Que dice, por culpa de él fue quitado eso, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el sacrificio continuo, lo vuelvo a mencionar, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Claro que sí. Se le dieron 1260 años. Por eso prosperó. Pero ¿qué es eso de continuo? Vayamos al Éxodo, capítulo 29. Éxodo 29. Y vamos a leer en los versículos 38 y 39. 29, 38 y 39. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Ese era el continuo o el diario. Un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. ¿Qué se sacrificaba? Un cordero. ¿Por qué un cordero? Juan 1:29. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vino el cuerno pequeño, y esto allá es profético, no quiere decir que él quitó literalmente los sacrificios. Recuerden que esto de los sacrificios tuvo su fin en la cruz. Gabriel se lo dijo a Daniel,
Lean Daniel capítulo 9. Él le dijo, dice, y cesarán el sacrificio. Ahí lo dice. Muy bien. Entonces, el continuo. Las personas cuando sacrificaban, los israelitas, el cordero, una representación ¿de qué? De Cristo, que Él es el único que puede quitar pecados. Pero luego vino el cuerno y dijo, yo también puedo quitar pecados. Óigame, eso es una blasfemia, hermano. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba dando un sermón y llegaron con un paralítico y había mucha gente, no podían entrar, subieron al techo, abrieron un hoyo, lo dejaron descender al paralítico? El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y allá estaban los fariseos y dijo, ¿cómo que? ¿Y este qué? ¿Cómo es que dice que perdona pecados? Y entonces Jesús les dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede hacerlo, levanta tu camilla y anda. Pero luego vino este poder, porque no estamos hablando de una persona, este poder y dijo, no, yo también puedo perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Por eso dice, habla con gran arrogancia. Y la arrogancia es el término que se utiliza en la Biblia para referirse a lo que Lucifer quería hacer, ponerse al lugar de Dios. Es decir, poner mi trono semejante al Altísimo. Eso es ser arrogante. Es decir, yo estoy igual que tú. Regresemos a Daniel, le vamos a leer en Daniel 9:25 y aquí lo dice claramente. Daniel 9:25 dice así. Sabe pues, dice, noten, sabe pues y entiende que de la salida de la, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 25. Ese es el versículo que estaba buscando. Daniel 8:25. Con sagacidad, dice, este sagaz, astuto, como la serpiente de Génesis 3. La serpiente que era astuta. Con sagacidad hará prosperar ¿qué? El engaño. Claro que sí, el engaño. Él no puede perdonar pecados. Pero su engaño en su mano, dice, va a prosperar. En su corazón se engrandecerá, pero sin aviso, dice, y sin aviso destruirá a muchos. ¿A quién? Quebrantará a los santos del Altísimo. El pueblo de la dispersión de Daniel 12:7. Los gentiles hollarán a los santos. Los testigos andarán de luto, claro, ¿por qué? Porque los están quebrantando. La serpiente de la mujer huye al desierto porque la están persiguiendo. De Apocalipsis 12, versículo 13, el dragón persigue a la mujer, echa de su boca agua para arrasar con ella. Claro, aquí dice que va a destruir a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y se cumplió. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si leímos esto acá, ¿por cuánto tiempo dura? Daniel 7:25 lo dice. Tiempo es la mitad de un tiempo. Noten Daniel capítulo 12, versículo 6. Estoy acercándome a la conclusión. Daniel 12:6. Dice acá. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? ¿A qué maravilla se refiere? ¿Dónde se menciona ese término en la Biblia? Recuerde que eso lo aprendimos el primer sermón. ¿Dónde se menciona ese término maravillas? Ah, lo encontré. Daniel 11:36. Noten lo que dice. El rey hará su voluntad. Se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los cielos hablará ¿qué cosa? ¿A quién se está refiriendo? Al cuerno pequeño. Solo que aquí no se llama cuerno pequeño, sino se llama rey. Dice, el rey hará su voluntad, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los cielos, de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se
cumplirá. Entonces las maravillas que pregunta el ángel en Daniel 12:6 son las mismas maravillas que menciona Daniel 11:36. Entonces ese término pala en hebreo o palá en hebreo es el mismo que se utiliza en Daniel 11:36. Es lo mismo, son las mismas maravillas. Entonces, si las maravillas de este rey son contra Dios, ahora vamos a entender Daniel 12:6. ¿Cuándo será el fin de estas blasfemias? ¿Cuándo será el fin de todo lo que está haciendo este poder? Y el varón vestido de lino jura, dice, yo les prometo que solo va a durar 1260 años. ¿Cómo lo entendemos? Note la palabra que dice al final, la frase. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Quiero compartirles algunas versiones, cómo lo traducen. La Biblia de las Américas lo traduce así: cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Versión de Dios habla hoy: cuando deje de ser destrozado el poder del pueblo de Dios. Nueva Biblia al día. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Nueva traducción viviente. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Otra versión, Reina Valera contemporánea, cuando la dispersión del poder del pueblo santo llegue a su fin. Y luego la palabra de Dios para todos dice, el poder del pueblo santo será destruido y luego estas maravillas dejarán de ser. Entonces, por esa razón es que leímos en Apocalipsis 11:2 que los gentiles oyan en la ciudad santa durante 42 meses, es decir, oyan a los santos, aplastan a los santos, son gente mala. Por eso dice en Isaías 11:3, 1260 días, dice, van a proclamar con ropas ásperas. ¿Qué representan esas ropas ásperas? Vamos a Isaías 22:12. Esto es para comprender lo que dice Isaías 11:3. 22:12. Vamos a ir rápidamente. Dice así 22:12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. ¿Por qué? Porque es momento de llanto. Ropas ásperas son una señal, un símbolo de que la están pasando muy difícil durante los 42 meses. Por eso dice en Isaías 12:6 que la mujer huyó al desierto. El símbolo de la huida de los cristianos, porque eran perseguidos por no someterse a las blasfemias que estaba enseñando este poder denominado cuerno pequeño en la profecía. Por eso dice Apocalipsis 12:13 y 14 que el dragón persiguió a la mujer. Y por eso dice que a la mujer se le dieron alas para volar adelante, dice, para protegerse. Y por eso dice, donde iba a ser sustentada, el Señor iba a sustentar a su pueblo. Pero Él lo prometió, levantando su mano, dijo, solo esto va a durar. Estas maravillas solo van a durar 1260 años. Y luego dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. ¿Qué es eso de agua? Note lo que dice Isaías 7, versículos 13 y 14. 17, perdón. Isaías 17, versículos 13 y 14. Dice así: los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, porque este símbolo es malo en la Biblia. El símbolo de mar, que representa muchedumbres, es malo, la gente es mala. Huirán lejos delante del viento, serán ahuyentados como el tamo de los montes, como el polvo delante del torbellino. Así dice la Biblia. Versículo 12 dice: hay ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. Y claro que sí, este poder conmovió a las personas
para que también la gente persiguiera a los que eran herejes. Muy bien. ¿Cuándo se cumplió eso? Con esto yo voy a terminar. ¿Cuándo se cumplió eso? Apocalipsis 13:5 dice, boca que habla arrogancias, blasfemias, y hizo guerra a los santos, dice, y los vencía. En Apocalipsis 3:5 al 7. En el año 533, el emperador Justiniano, que era el emperador en turno del Imperio Romano del Oriente, reconoció a un líder religioso con el título de Papa, reconoció al Papa, vamos a decir así, reconoció al Papa como el líder de todas las iglesias cristianas. Año 533, dice la historia, puede buscarlo ahí en internet. Pero este poder, que era una Roma, recuerde que el cuerno pequeño no está diciendo que es el Papa, el cuerno pequeño es un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema. Entonces, aunque el emperador de Roma, de la nación poderosa en ese momento, podríamos decir el Estados Unidos de esa época, entonces le reconoció, mas este poder o el Papa no podía tener el poder por completo porque había unos grupos llamados arrianos, seguidores de un tal Arrio que negaba la divinidad de Cristo. No podía tomar el control, aunque ya lo reconocían, pero no porque estaban esos grupos. Por eso dice la profecía que cuando salió el cuerno pequeño, 3 volaron. Así es. Y así fue. Según la historia y el método historicista y el principio día por año de la Biblia, en el año 538, un general de Justiniano, este general se llamaba Belisario, expulsó al último líder de esos grupos o reinos arrianos. Un líder de los ostrogodos de Roma lo expulsó y ya Roma ya no tenía ningún impedimento. Y en el año 538 vino el poder del cuerno pequeño, vino la Roma papal y se le entregó el poder político. Ya tenía el religioso, recibió el político y entonces dijo, bueno, o se someten o se van al descanso. Así es. Durante 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido. Por eso dice Miguel, por eso dice Daniel 12, perdón, será tiempo de angustia. Y por eso ahí en el versículo 7 dice tiempos y la mitad de un tiempo. Está diciendo el tiempo de angustia que va a suceder en el futuro tiene un sabor y un tono igual que lo que sucedió en 1260 años del pasado. Pero ese tiempo de angustia va a ser peor que el del pasado. Así dice Daniel. Y resulta que en el año 1798, en la poderosa Francia, no se quiso someter a este poder. Pueden buscarlo ahí en internet también. 1798, don Napoleón, de la nación en turno, envía a su general Berthier. Dice la historia, esto es histórico. Y él llega al Vaticano, toma preso al Papa Pío VI y le dice, mira, tenías el poder político y religioso, ahora la política la agarramos nosotros. Nosotros mandamos. Somos Francia, independiente. Ningún líder religioso nos va a mandar. Y por eso en 1789 comienza la Revolución Francesa. Eso está conectado con Apocalipsis 11. Pero otro día vamos a hablar de eso. Así es, hermanos. Eso es historia. Si usted lo busca en historia lo va a ver. Se va a dar cuenta que eso no es ninguna mentira. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 13, quiero ir a Apocalipsis 13, solo voy a leer 2 versículos más para terminar. De hecho,
tengo un tiempecito más. Quiero agregar algunas cositas rápido para poder terminar y dejar concluido este tema. Apocalipsis 13, versículo 3 dice, Apocalipsis 13, bueno, el versículo 2 dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Símbolos a las naciones que vimos allá en Daniel 7. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El Señor dijo que se le iba a permitir la autoridad durante esos años. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Claro, herida de muerte. 1798 se le quitó el poder político y recibió la herida de muerte. Pero dice que esa herida fue sanada. Ok. Algunos predicadores interpretan eso y dicen, es que la herida de la bestia fue sanada en el año 1929. ¿Qué pasó en el año 1929? Muy bien, se lo voy a compartir cómo está en internet. Así es, lo tomé de ahí para que cuando usted vaya se dé cuenta. Ahí en Wikipedia lo puede leer. El pacto o tratado de Letrán del 11 de febrero de 1929 proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede llamada Vaticano. El pacto fue negociado entre el cardenal y secretario de Estado Pietro Gasparri, en nombre de la Santa Sede, y Benito Mussolini, el líder fascista y primer ministro italiano. ¿Qué se le otorgó? ¿El poder político? No, fue reconocido como Estado independiente y soberano, 1929, pero el poder político no lo tiene. No, así es. Y algunos dicen, no, es que la herida fue sanada ya, y luego por ahí dice, Apocalipsis 17 dice que habla de 7 cabezas que vienen durante de la bestia, entonces son 7 papas que vienen así. Yo recuerdo que cuando se hablaba de este señor Benedicto XVI, ¿verdad? Me corrigen. Yo escuché a alguien decir, predicar, no, es que aquí se va a acabar todo. No debemos de ser así, hermanos. Seamos bíblicos. Seamos bíblicos. Prediquemos lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que en el año 1929, ¿por qué? ¿Cuál es la herida de muerte? Quitar el poder político. ¿Cuál es la herida sanada? Devolvérselo, como se lo devolvieron en la Edad Media. Y lo más duro, mire, buenas noticias, esta herida de muerte, malas noticias, se va a sanar esa herida. Y dice Daniel 12:1, será tiempo de angustia, cual nunca hubo, igual que ayer, que tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1290, 60 años, así, parecido, pero este tiempo de angustia va a ser peor. Así es, muy bien. Quiero que leamos algunos versículos rápidamente. Vayamos a 2 Tesalonicenses. Quiero ir concluyendo con esto. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a descubrir que la palabra de Dios menciona sobre esto. Muy bien. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto, sigamos leyendo para leer el contexto. El apóstol Pablo está hablando como está dirigiendo en la gente que pone fecha. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Así es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, es decir, representante de Dios en esta tierra, haciéndose pasar por Dios, diciendo que puede perdonar pecados.
Así dice, el hombre de pecado, cuerno pequeño. Pero mire cómo lo dice Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Mire cómo la Biblia nos está diciendo las señales, como Jesús, cuando Jesús va a venir, señales, no día y hora. Hijitos, ya es el último tiempo, dice con cariño Juan. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Es cierto eso? Noten, segundo de Juan, versículo 7. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuerno pequeño. Daniel 7:25. 7. Libro de Daniel. Hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2. Anticristo. Primera de Juan 2, 4. Y segunda de Juan, versículo 7. Es la bestia. Diferente nombre, pero es el mismo. Así que me ha parecido bien, para culminar, leerles un poquito de lo que sucedió en la Edad Media. Esto lo obtuve de un libro en inglés que usted lo puede encontrar, Historia de la Iglesia Cristiana, tomo 4. Está en inglés para los que lo quieran leer en inglés, está en español también. Parte 1, página 524. Dice, escuche bien. Hasta la misma finalización de la Edad Media, las páginas de la historia fueron desfiguradas por los decretos de papas y sínodos, que confirmaban la muerte como la pena capital, para los herejes y para las personas que se suponía que estaban dominadas por la brujería. Eso es lo que decían para matarlos. El Gran Concilio de Constanza, en 1415, no se desvió de esta modalidad y ordenó que los herejes fuesen castigados aún con las llamas. Esto en latín es la palabra escuchada como paniantur ad ignem. Eso es lo que decía. Y la bula de León X, en 1520, en la que condenaba a Lutero, maldecía como herética la declaración liberal del reformador de que la quema de los herejes es contraria a la voluntad del Espíritu. León X dijo, eso es herejía. Muy bien, hermanos, creo que nos quedó claro. ¿Sí? Ahora ya saben por qué Daniel dice, será tiempo de angustia. Y la pregunta que les tengo es, ¿estamos preparados? O como dice el himno, ¿te hallas listo? ¿Estamos preparados o no? ¿O hay sueñito? ¿Saben, hermano? Solo voy a decir esto. No hay nada más triste que estar en una iglesia sin estar seguro en lo que uno cree. Y lo voy a decir con mucho cariño. Si usted no está seguro, es porque no estudia, mi hermano. No lee la Biblia. Está esperando que cualquiera se la venga a enseñar, mi hermano, cualquiera lo va a convencer. No hay nada más triste que estar ahí y estar como que yo estoy ahí para ver qué es lo que sale de bueno por allá. No, yo tengo que estar seguro de donde estoy. Yo predico esto, hermano, y lo predico así, ¿por qué? Porque yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso.
Y por eso se lo transmito a las iglesias. Mire, hermanos, hermanos, es nuestro mensaje. Es nuestro mensaje distintivo, no para andar condenando a la gente, no para andar señalando a la gente. Claro, hay que decir la verdad con amor, pero la idea es ayudar a las personas, servir, darles el evangelio. Por eso la palabra es con amor. Evangelios son malas nuevas, buenas nuevas. ¿Quieren ustedes que necesitamos que el Señor toque nuestro corazón y nos haga estar preparados? Muy bien, vengamos hoy a Cristo. Pero yo voy a hacer un llamado especial en esta hora. El llamado que yo quiero hacer es que usted venga y se comprometa con el Señor a estar seguro de donde está. Seguro. A partir de mañana mi llamado va a cambiar, pero la invitación de esta noche va a ser así. Estar seguro. Yo estoy aquí, estoy seguro. No tengo por qué tambalear. Y si no estoy convencido de lo que el pastor está diciendo, pues hermano, estudie por usted mismo. Ahí está la palabra. En la Edad Media, la edad del oscurantismo, 538 a 1798, no había palabra, no había Biblia. Sin embargo, los hijos de Dios no se rindieron por eso. Dicen los libros de historia que entre morían con cantos, se sentían dignos de morir por Jesús. Uno de los reformadores dice el conflicto de los siglos que murió entonando un himno en la hoguera. Y el odio de esta gente de sacar sus cenizas y tirarlas a un río, dice para que vaya al mar, y así es símbolo de que así se va a dispersar, ya no va a haber más cristianos, más se multiplicaron. Y luego vinieron los reformadores, y aunque los tuvieron amenazados, ya que Lutero lo tenían por ahí, que mira que te vamos a matar, ya que lo amenazaban de muerte, y estaba ahí predicando y predicando, luego vinieron los pioneros, luego venimos nosotros. Así que hermanos queridos, ¿quiere usted estar seguro de dónde está? Venga hoy a Jesús. Venga hoy a Jesús. Y hágame un favor, si usted viene a Jesús en esta hora, quiero pedirle que si usted comprendió esto, vaya y lo comparta con otro. No es nada fácil, no es nada difícil. Ustedes se dieron cuenta, si lo sabe un jovencito que no sabe nada, usted lo sabe que es más inteligente que yo. Entonces, venga hoy a Jesús y dígale, Señor, es momento de estar seguro de dónde estoy, y es momento de agarrar con seriedad las cosas, y es momento de enseñar el mensaje a otros. ¿Quién es el primer valiente que quiere venir? Gloria a Dios, gloria al Señor. Seguridad, hermano, seguro del mensaje. No hay nada más triste que estar en un lugar tambaleando. Cuando uno no está seguro, uno es desleal, y eso es estar de desleal, hermanos, no sirve. Dijo el Señor, o eres frío o eres caliente, pero tibio, más o menos. Para los que, no sé si en algunos países conocen esta frase, que dice 2 que 3 llegando a 4. Dice, y he escuchado esa frase, en Guatemala se menciona mucho, como diciendo, ahí más o menos. ¿Cómo está? Más o menos. ¿Cómo en la iglesia? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Acaso el sacrificio de Cristo fue por gusto, hermanos? Ese sacrificio que costó tanto y nosotros todavía, ahí más o menos, ahí llevando la lucha. No, hay que estar seguros. Y si estamos seguros, vamos a compartir el mensaje. ¿Usted sabía que muchos no lo comparten porque no están seguros y porque no lo saben? Así es. El mensaje del santuario que en otra ocasión yo les quiero compartir en algún futuro, el mensaje del santuario dice, enseña que la relación con Cristo es personal. Personal. Sacrificio, vaya usted y sacrifique el cordero. Así es. Personal. Oremos. Querido Padre, te damos las gracias porque hemos comprendido el mensaje de Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7. Estamos, Señor, contentos
de entenderlo muy bien y de saber que no solo se trata de decir fechas, sino de corroborarlo con la Biblia. Las personas quieren saber de la Biblia, no de nuestras palabras. Quiero pedirte, Señor, que tomes a mis hermanos. Tú los conoces. Puede que todos tus hijos que están acá en esta hora, en esta noche, estén muy convencidos y tal vez yo hable de más. Pero si no es así, Señor, por favor te pido que toques sus corazones para que vayan a la palabra y se convenzan por ellos mismos. Este es nuestro mensaje y no debemos callar. Debemos compartirlo con el vecino, con el compañero del trabajo, con los conocidos, con los que podamos, Señor. Y seguir trayendo a aquellos que necesitan ser salvos. Padre Santo, ayuda a tus hijos en sus luchas. Tienen pruebas, Señor. También hay tentaciones. Ayúdalas a superarlas. Y si los que estamos acá, Señor, hoy nos presentamos con pecado, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Perdónanos, Señor, por nuestras malas acciones. Perdónanos por nuestros malos pensamientos. Perdónanos por nuestras malas palabras. Perdónanos por nuestras malas intenciones. Perdónanos, Señor, por eso, porque tu palabra nos enseña que en el juicio esas 4 cosas se toman en cuenta. Y pon en nosotros un corazón nuevo. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Que estemos convencidos de esta palabra. Y que cuando la enseñemos a otros, seamos humildes. Hablemos con amor. Aunque la verdad a veces duele, pero Señor, con amor ganamos más. Padre Santo, usa esta iglesia y permite que tus hijos puedan aprovechar los días que restan de esta semana hasta el sábado, para que podamos tener invitados, para que podamos hablar a otros, para que podamos finalizar esta semana, Señor, de conferencia profética con fiesta bautismal. Esto lo pedimos, no por nosotros mismos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga. Mañana estaremos hablando de la segunda parte de los tiempos proféticos, así que les invito. Quiero, por favor, pedirles, hermanos, traen un invitado, un amigo, alguien por ahí. Yo sé que los horarios de trabajo afectan, pero podemos tener un invitado para que también escuche. Que el Señor les bendiga. Hermanos, el culto no ha terminado, el programa. Tenemos un especial a cargo de nuestra hermana Catherine. Para ella es el tiempo, así que... Bien, amigos que nos sintonizan en esta noche, ese ha sido el tema impartido por el pastor Julio Lucero. El tema se tituló Tiempos Proféticos de Daniel. Un tema muy interesante para toda nuestra audiencia que nos sintonizan en esta noche y para nosotros, como no, como hermanos y mensaje dispuesto para que los recibamos. Es un mensaje que nos habla sobre diferentes profecías, nos habla sobre tiempos y sobre la profecía más larga que se menciona en la Biblia, 1260 mañanas que nos dice el pastor, y nos habla un tema muy abierto, un tema muy redondo, de donde nosotros podemos saber que es de mucha bendición para nosotros. Bien, amigos, bien que nos acompañan, ¿cómo les pareció el tema de esta noche? A mí lo que me llamó la atención, lo que dijo el pastor Julio Lucero, fue que cómo hay gente ahorita que ya tiene una fecha que piensa que ya esa fecha ya va a venir Jesús. Pero encontré en Mateo 24:40 y decía algo que como nadie sabe la hora, y como dije la semana pasada, que tenemos que estar preparados porque nadie sabe la hora ni la fecha que va a venir Jesús por la segunda vez. Así es, y es muy importante de que nosotros
nos preparemos y vivamos cada día como que si fuera el último día, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo Jesús va a venir. Nosotros estamos viviendo en un mundo que las señales que Cristo dijo que iban a pasar están pasando frecuentemente, desastres por todos lados, el abuso es muy alto, problemas económicos, problemas sociales por todos lados. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es lo mismito que dijo la Biblia, y es lo mismito que los discípulos y los profetas han dicho que iba a pasar, y es increíble cómo nosotros en estos tiempos podemos ver y podemos experimentar esto. Pero antes de que sigamos hablando, tenemos un especial en este momento, así es de que nos gustaría que nuestra audiencia también pueda disfrutar de este especial con nosotros, así es de que vamos a pedir a producción de que por favor mandemos nuestras señales hasta allá y poder juntos disfrutar de este especial. Y de hecho Dios me mandó un versículo de la Biblia en uno de mis devocionales donde decía, no te preocupes, confía en mí porque yo te he mandado. Tienes mi gracia, para eso te mando, para mandar mi mensaje. Amén. Entonces, este canto yo lo escogí por eso, porque sé que cuando paso dificultades en medio de mi ministerio, sé que tengo a Cristo Jesús a mi lado. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca al estar. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está.
Y este ha sido un canto muy muy lindo que nos pudo llevar hasta el trono de los cielos, si no es que ya estábamos ahí por el gran tema que tuvo el pastor. Y siguiendo el tema que estábamos mencionando acerca, un pequeño resumen de lo que el pastor anduvo hablando esta noche, él también mencionó de los tiempos que menciona Daniel y cómo la representación y el significado, porque hemos visto de que en el libro de Apocalipsis se mencionan mucho de tiempos y el pastor nos pudo mostrar de que esos tiempos o el significado de un tiempo es equivalente a un año. Así es de que es muy interesante cómo él maniobró para descubrir esa profecía desde el pasado, desde, como lo hemos mencionado en noches anteriores, desde él nos da una perspectiva desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nos muestra evidencia de cómo Dios ha utilizado la misma profecía y la misma referencia para explicar la profecía de Apocalipsis. Así es, Stuart. También él nos hablaba sobre un cuerno pequeño que se relata también en Apocalipsis, y Daniel también hace su aporte a la profecía sobre que ese cuerno pequeño es un poder que blasfema contra Dios, es blasfema contra todo lo que Dios ha construido hasta el momento. Este cuerno pequeño también trata de cambiar los tiempos. Quiere decir, es muy interesante porque también cuando hablamos de una palabra tiempos, se deriva de muchas cosas. Se deriva se deriva tiempos de diferentes maneras, toca diferentes años, épocas, de todo. Es muy interesante profundizar acerca de ese tema. También nos relata sobre que ese cuerno pequeño habló blasfemas contra Dios, quiere cambiar los tiempos. También nos habla sobre cómo el dragón también tuvo su parte en esto y persiguió a la mujer, tuvo una persecución en la mujer, y esa mujer pues nos representa a nosotros, representa a la iglesia, a los hijos de Dios que van a tener una persecución en este tiempo final. Así es, el pastor mencionaba cómo ese cambio de tiempos refería específicamente al cambio del día de adoración, que lo hemos visto en esos tiempos. Y justamente el día de hoy estaba viendo una prédica del pastor, uno de los pastores que también predican mucha profecía, y él mencionaba de cómo nuestros tiempos o cómo nuestros días están basados en dioses. Si tú te pones a pensar, Sunday en inglés, que es el equivalente a domingo, es una adoración al sol, literalmente. Martes es a Marte, miércoles es a Mercurio y así sucesivamente. Entonces, los tiempos, en la manera que los tiempos están basados y en la manera que los seguimos estos días, son basadas en religiones y en ideas paganas que no siguen el concepto de Dios, no siguen el concepto de la adoración. Pero el día de Cristo Jesús es, como lo dice en Éxodo 20, donde Cristo nos dejó sus 10 mandamientos. Es el día sábado, es el día séptimo, es el día de adoración y el día apartado para nosotros. Por eso es la razón que nosotros atendemos los días sábados a la iglesia. Porque Cristo Jesús nos dejó un día para que nosotros podamos reposar, así como Él reposó después de toda la creación. Pero este es solo uno de los pequeños puntos que el pastor tocó en esta noche, y usted que nos está viendo, que nos está escuchando en esta hora, le damos gracias porque si usted pudo sacar este mensaje de estos temas de esta noche, es una gran bendición y le va a ayudar para su vida espiritual y para su vida diaria. Así es de que lo invitamos también. Esta es nuestra invitación para que usted nos pueda seguir sintonizando durante estos días con el pastor Julio Lucero. Vamos a terminar esta semana aquí y recordándoles de que esta es la segunda semana de campaña. Empezó la semana pasada desde la Iglesia Adventista de Bel-Air y esta semana estamos con la iglesia hija, con la iglesia de Westchase. Sí, es Stuart, pero es muy impresionante y muy hermoso es ver cómo Jesús, como Dios, en su inmensa sabiduría, nos hace ver, nos hace escudriñar las palabras de Dios. Todo lo que nosotros debemos de saber está en la palabra de Dios. Su siervo Daniel, pues nos sigue hablando sobre esos temas y es muy bonito porque nos llama también, nos hace un llamado. Dejemos de un lado toda persecución, dejemos todo esto de lado. Al final vamos a tener nuestra corona, vamos a ir al cielo a gozar con Él. Eso es muy importante, pero nosotros antes de esto
debemos de nosotros abrirle nuestro corazón, debemos de abrirle nuestra mente, entregarnos totalmente a Dios. Es un llamado, no es que nosotros nos debemos de asustar, vendrán, nos van a perseguir, vamos a tener persecuciones o vamos a sufrir todas esas cosas. No, que se nos quite el miedo, al contrario, es algo que nosotros debemos de gozarnos. Porque Dios nos va a cuidar, entreguémonos a Él, porque Dios siempre nos va a tener en sus brazos de amor. Así es, y lo más importante es de que nosotros tengamos fe, porque como tú lo mencionabas, van a venir adversidades, van a venir pruebas en nuestras vidas, pero si nosotros tenemos una fe firme en Él, una fe en la cual nosotros podamos confiar de la cosa más pequeña, le podemos confiar a Él hasta la cosa más grande de nuestra vida cotidiana. Esa fe nos va a ayudar en los últimos días, y en los últimos días nosotros no vamos a pensar en dolor, nosotros no vamos a pensar en sufrimiento, no vamos a tener miedo a morir por Él, porque como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia, cuando nosotros estamos entregados totalmente a Él. Y de esta manera nos gustaría invitarlos una vez más que el día de mañana se pueda sintonizar con nosotros, y muchas gracias a aquellos que nos están dejando sus comentarios también por nuestro Facebook Live y nuestro YouTube, y recordemos de que si usted se ha perdido alguno de estos días por alguna razón, puede regresar a nuestra página de Conexión Juvenil TV en YouTube y en Facebook. Puede encontrar todos los archivos de temas pasados con este pastor, y usted puede regocijarse. Si usted le gustaría compartir, también le invitamos para que usted pueda compartir estos mensajes. Y así que esta ha sido la transmisión de esta noche. Los saluda Stuart Guinea. Marta Bonilla. Alair Sik. Bendiciones.